Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cartoon Horror Show. Hoy, en este video, les voy a contar dos casos reales, completamente animados, que ocurrieron en McDonald's. Y créame, después de este video no creo que quieran volver ahí tan pronto. Antes de comenzar, suscríbete al canal si eres nuevo o nueva, para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Dicho esto, vamos a empezar. No sé si es la cosa más aterradora o la más asquerosa que me ha pasado, pero aquí está. Soy una mujer de 17 años y esto pasó hace 3 meses. A mis amigas y a mí nos gusta mucho ir a McDonald's. Después de una sesión de yoga, hacíamos yoga juntas unas 2 o 3 veces por semana. No era realmente una clase, ni nada por el estilo. Era solo entre mis amigas y yo. Teníamos otra amiga, Olivia, que a veces se unía a nosotras, pero no podíamos contar mucho con ella. Si ella no quería hacer yoga, pues nosotras lo hacíamos sin ella. Teníamos esta rutina desde hace unas semanas y siempre estábamos emocionadas de poder comer comida chatarra deliciosa. Era McDonald's el que satisfacía mi antojo, y así había sido desde siempre. Siempre estaba emocionada de poder ir con mis amigas después de nuestras sesiones. Era mi placer del día, pero esa experiencia fue horrible. Había ido lo suficientemente seguido como para poder reconocer al personal que trabaja ahí. Nunca había tenido una conversación con ellos, pero notaba cuando había alguien nuevo trabajando en el fondo de la cocina. Y eso fue lo que pasó ese miércoles. Noté a ese hombre de cabello fino con una cara realmente aterradora. No estoy segura de poder describirlo exactamente. Sus ojos eran bastante enormes. Parecían los ojos de una cucaracha. Además, tenía un lenguaje corporal extraño que siempre me asustaba. Hacía como pequeños saltitos o algo así, por ejemplo, si estaba friendo papas. Se quedaba completamente inmóvil por un segundo antes de sumergirlas de un solo movimiento, lo que hacía que el aceite salpicara por todas partes. Era algo extraño porque yo había visto a suficientes personas freír papas de una manera, digamos, más fácil. Realmente no tenía que hacer que salpicaran de esa manera. Un día lo estaba observando y nuestras miradas se cruzaron. Fue realmente inusual. Lo miraba mientras pagaba mi menú con la tarjeta bancaria de mi mamá. Él estaba de espaldas a mí y yo trataba de saber si lo conocía o no. Y de repente se volteó. Fue realmente aterrador. Entonces empecé a notarlo cada vez más. Él siempre trabajaba cuando mis amigas y yo terminábamos yoga. No me molestaba demasiado. Mis amigas también habían notado que él era raro y habían tenido experiencias similares a las mías. No al grado de ya no querer venir, pero sí lo suficiente como para mantenerse alerta. Recuerdo en particular ese día. Era un fin de semana, porque no teníamos clases ese día. Mis amigas y yo acabábamos de terminar una sesión de yoga y nos dirigíamos al McDonald's. No importa, pedimos nuestro menú y esperamos unos minutos. Esperamos mucho más tiempo de lo habitual. Eso no nos molestó, ya que no estábamos impacientes. Pero aquí viene lo extraño. No estaban ocupados y prácticamente éramos los únicos que habíamos pedido. Creo que había otra persona, pero ya le habían servido y estaba comiendo en la mesa. No veía ningún coche en el drive-in y simplemente encontré muy extraña esta situación. Había notado que el hombre extraño estaba trabajando, pero no lo veía desde hace tiempo. Se había ido detrás de un muro donde no podía verlo y tampoco sé por qué hacía eso. Finalmente recibimos nuestro pedido y nos sentamos a la mesa. Normalmente empiezo comiendo mis papas fritas y después lo que hay de plato principal, según lo que elija. Y hoy eran nuggets. Pedí una caja de 10. Mientras comíamos, vi que ese hombre nos miraba con sus ojos grandes. De verdad, no me sentía nada cómoda. Entonces, convencí a mis amigas de llevar la comida al coche e irnos. Al irnos miré atrás y noté que aún nos observaba fijamente. Aceleré el paso. En cuanto salimos me quedé pensando durante varios minutos, preguntándome si no estaba exagerando y si mis amigas pensaban lo mismo. Hasta que miré mis dulces, abrí la caja y me di cuenta de que estaban cubiertos con una sustancia realmente extraña. Honestamente no sabía muy bien qué pensar y realmente no entendía. Mi primera reacción fue pensar que le habían puesto mayonesa o algo parecido. Por suerte, fui lo suficientemente inteligente como para preguntarle primero a mi amigo antes de comer uno. Por suerte, porque una de mis amigas gritó:
Pero ese loco eyaculó en tus nuggets. Cuanto más analizaba esa sustancia extraña en mis nuggets, más convencida estaba de que realmente era eso. Me dieron ganas de vomitar, y eso lo explicaba todo. ¿Por qué nuestras órdenes tardaban tanto? Simplemente no entendía cómo había podido lograrlo. Había al menos otros 5 empleados a su alrededor. Aún así, no habrían tolerado eso. O bueno, no importa, creo que no quiero saber. Pero realmente no me sentía cómoda comiendo esos nuggets, así que los tiré sin dudarlo. Mis amigas y yo estábamos realmente asustadas de que todo esto nos hubiera pasado. Ellas también revisaron su comida para asegurarse de que no tuviera nada. No sabíamos si debíamos informar a la policía. Después de ese incidente, nos reíamos más bien nerviosamente y decíamos que solo era una de esas anécdotas extrañas que puedes contar en la vida. Eso es todo. Pero admito que desde entonces nunca he vuelto a McDonald's. Pero sí, esa es la historia de un hombre extraño y de mis nuggets con una salsa secreta extra. Una salsa que realmente no era mayonesa, pero de la que sospechábamos mucho su procedencia. Bueno, estamos de acuerdo en que esta primera historia no fue la menos, como decirlo, asquerosa. En serio, ¿tienen ganas de una buena Big Mac con salsa blanca después de ver esto? En fin, el McDonald's, que es un lugar para comer, también puede ser a veces un lugar de conflicto, incluso un lugar ideal para cometer un crimen. Ok, no creo que vayan a creer esta historia, pero es 100% verdadera. Fue la semana pasada. Ni siquiera sé por dónde empezar, de lo loca que está esta historia, pero aquí va. Soy un hombre de 22 años y vivo con mi prometida. Tenemos un buen departamento, pero realmente queremos comprar una casa. Sé que parecemos un poco jóvenes para eso, pero los dos tenemos buenos trabajos y estudiamos bien. Creíamos que era mejor hacerlo ahora para no preocuparnos por eso después. Éramos algo anticuados. La casa de la abuela de mi prometida estaba desocupada. La tenía desde hacía un año, tras el fallecimiento de un familiar. Nadie la quería porque realmente había mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, todo el papel tapiz, renovar el piso de madera y otras tareas cansadas de ese tipo. No era realmente horrible por dentro, pero había cosas que llevaban ahí bastante tiempo y se notaba que necesitaban ser cambiadas. La abuela de mi prometida nos ofreció vender la casa a un precio bajo para que tuviéramos dinero suficiente para las renovaciones cuando hablamos con ella sobre eso. Estábamos tan felices y emocionados, sabiendo que acabábamos de comprar nuestra primera casa tan pronto después de terminar nuestros estudios. Era un pequeño sueño que ya se estaba haciendo realidad. Pero obviamente había un problema. Muchas personas de su familia se sentían abandonadas. Era la espera de mi prometida y sus 2 hijos. Su padre murió poco después del nacimiento de su segundo hijo, y la madre tuvo dificultades para aceptar la situación. Ella bebía muy seguido, era alcohólica. Mi prometida me decía que eran personas muy negativas. Y después de conocerlas, y después de varias reuniones familiares, me sorprendió ver lo mucho que tenía razón. Vivían en una vivienda del gobierno, y ninguno de los dos trabajaba, aunque uno ya tenía 24 años y el otro 19. Había rumores de que consumían drogas. Realmente no era el tipo de personas con las que uno quisiera estar asociado. Cuando se enteraron de que queríamos comprar la casa de la abuela, se sintieron realmente excluidos. Hubo momentos en los que propusieron vigilar la casa, probablemente para entrar y hacer quién sabe qué ahí dentro. Rechazábamos amablemente su oferta y hacíamos todo lo posible por evitarlos. Un día, yo estaba en la casa, mi prometida estaba trabajando y yo trabajaba desde casa, por correspondencia, en la computadora, así que estaba sola en la casa. Acababa de ir a comprarme un refresco a un estanquillo más adelante en la calle, cuando vi a alguien en la casa. Fue realmente inesperado. Me estaba preparando para enfrentarme a un posible ladrón cuando vi que era el primo de mi prometida quien intentaba entrar. Se asustó cuando me vio y se quedó inmóvil durante un minuto. Le pregunté qué hacía y me contó algo. Aparentemente, había visto un coche en nuestro patio que no conocía. Le expliqué que era mi coche y se fue sin más confrontación. Pero cuando se iba, lo escuché susurrar algo. En ese momento tuve el presentimiento de que había algo que temer, que no estaba segura en mi propia casa. Y ese es el peor sentimiento posible. Además de ser 2 personas jóvenes que acababan de graduarse, ambos trabajábamos muy duro para poder lograr todo eso. Y el hecho de ya no sentirnos seguras en nuestra propia casa realmente nos molestó. No entiendo qué querían con esa casa. No tendrían dinero para pagar la renta.
sin mencionar la electricidad y el agua. Pasaron 2 semanas sin otro incidente. Me tranquilicé diciéndome que finalmente nos dejarían en paz, pero... Un día nos equivocamos por completo al ir al McDonald's. Fue hoy, exactamente hace una semana. Mi prometida y yo solo queríamos salir de la casa por un rato. Sabiendo que estábamos en proceso de comprarla, no queríamos ir a comer a algún lugar caro. Así que McDonald's parecía una buena alternativa. Antes de continuar, siento la obligación de decirles algo sobre mi prometida y yo. Normalmente somos personas muy serias, trabajamos mucho, pero cuando salimos juntos realmente lo disfrutamos. Trabajamos duro, pero también debemos divertirnos. ¿No es así? Nos pusimos un poco tontos cuando nos divertíamos. Las dos jugábamos en la piscina de pelotas. En el McDonald's de al lado nos encantaba hacer tonterías así, y no nos importaba lo que pensara la gente. Solo queríamos divertirnos las dos, como enamoradas. Llevábamos jugando como 5 minutos cuando de repente su primo también entró al McDonald's. Fue aterrador. Entró, nos miraba fijamente todo ese tiempo, e incluso ya antes de que entrara. Mi prometida se dio cuenta de que algo no estaba bien por la expresión de mi cara que iba cambiando. Ella miró en la misma dirección que yo, tratando de ver qué era lo que me perturbaba tanto. Su primo se detuvo frente a la alberca y buscó algo en su bolsillo. De inmediato empezaron a sonar las alarmas. En mi mente no podía ver qué era, pero mi primer pensamiento fue: ¿es una pistola o un cuchillo? Su mirada me decía que estaba a punto de hacer algo horrible. Saltó a la piscina de pelotas en mi dirección, y por suerte logré darle un puñetazo en la cara cuando aterrizó allí. Eso realmente le había dado un buen golpe. Tenía una ventaja, pero él me devolvió una patada en el estómago, y luego lo golpeé varias veces más en la cara, justo después. Ahí, él empezó a gritar que parara, diciendo que lo iba a matar, y yo habría seguido si mi prometida no me hubiera visto hacerlo. Los 3 salimos de la piscina de pelotas. Él amenazó con presentar una denuncia por haberlo agredido. Pero, honestamente, no me preocupaba mucho porque había muchos testigos que habían visto la escena de principio a fin. Así que, de inmediato, le dije que yo misma iba a llamar a la policía y también a presentar una denuncia contra él. Entró en pánico y corrió hacia su coche. Finalmente se fue. Debo confesar que esta historia me dejó impactado. No sabía qué pensar ni cómo reaccionar ante ella. Busqué en internet y encontré una solución sencilla, una orden de restricción. Mi prometida y yo ambas solicitamos una orden contra su tía y sus 2 hijos. No sé por qué no se nos ocurrió antes, porque realmente era justo lo que necesitábamos. Y una vez que se enteraron de eso, definitivamente se fueron. Nunca los volví a ver ni supe de ellos desde entonces. Afortunadamente esa fue la última vez que sucedió. Así que... ese es el final del episodio. ¿Qué caso te impactó más? Y la pregunta es... ¿volverías a McDonald's? Estoy ansiosa por ver sus respuestas en los comentarios. Hasta pronto.